9 personas subieron una montaña en pleno invierno soviético. 9 jóvenes sanos, preparados, con experiencia real en supervivencia extrema. Ninguno estaba borracho, ninguno estaba enfermo, ninguno estaba huyendo de nada. Sin embargo, horas después de acampar, todos salieron de su tienda en medio de la noche, sin ropa adecuada, sin zapatos, sin armas, sin razón aparente, y caminaron hacia la muerte. No corrieron, no gritaron, no dejaron señales de lucha, simplemente salieron. Lo que encontraron los rescatistas semanas después no fue solo una escena de muerte, sino algo que parecía más bien una huida colectiva de algo que no podemos ver. Algunos murieron congelados a metros de una fogata improvisada. Otros intentaron regresar a la tienda y cayeron uno por uno, como si el cuerpo les hubiera fallado antes que la voluntad. Y 4 de ellos, los últimos en ser encontrados, presentaban lesiones internas tan graves que los médicos dijeron que solo podían compararse con el impacto de un accidente automovilístico. Costillas aplastadas, cráneos fracturados, pero sin una sola herida externa que explicara semejante violencia. A una de las víctimas le faltaba la lengua, a otra los ojos. Y la tienda estaba cortada desde dentro, como si quedarse ahí hubiera sido peor que salir a una tormenta mortal. Este caso ocurrió en 1959, en una de las zonas más remotas y frías de Rusia, y fue cerrado oficialmente con una explicación tan vaga que parecía una burla, una fuerza natural desconocida. Hoy vamos a recorrer esta historia desde el inicio, paso a paso, sin adornos y sin teorías fantasiosas al principio, porque lo más aterrador del incidente del Paso Dyatlov no es lo sobrenatural, es que todo ocurrió de verdad. En enero de 1959, la Unión Soviética estaba obsesionada con demostrar fortaleza. El frío, la naturaleza y el sacrificio eran parte del orgullo nacional. Y el montañismo extremo no era solo un hobby, sino casi una declaración política. En ese contexto, un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales decidió emprender una expedición que les otorgaría la certificación más alta posible en excursiones de invierno. No se trataba de turistas ni de imprudentes, eran personas entrenadas, organizadas y acostumbradas a condiciones brutales. Algunos ya habían sobrevivido a travesías similares. Sabían exactamente a qué se enfrentaban, o eso creían. El líder del grupo era Igor Dyatlov, un joven de 23 años descrito por todos como metódico, responsable y extremadamente calmado bajo presión. No era impulsivo ni temerario. Si Igor tomaba una decisión, normalmente había una razón sólida detrás. Junto a él, iban otros 8 excursionistas, hombres y mujeres, casi todos en sus 20s, con estudios en ingeniería, física y radiocomunicación. Uno de ellos incluso llevaba una cámara fotográfica y un diario, no para documentar algo extraordinario, sino para registrar bromas internas, canciones, comentarios sobre el cansancio y el frío. Nada en sus escritos sugiere miedo, paranoia o tensión entre ellos. De hecho, las últimas fotografías tomadas durante el viaje muestran sonrisas, risas, personas jugando con la nieve, posando de manera ridícula, abrazándose para mantenerse calientes. Si uno no supiera cómo termina esta historia, pensaría que se trata simplemente de un grupo de amigos disfrutando una experiencia dura, pero controlada. Y eso es precisamente lo que vuelve este caso tan inquietante. No hay una transición clara entre normalidad y desastre. No hay una advertencia evidente. No hay un momento donde alguien diga, algo está mal. El viaje comenzó sin mayores problemas. Tomaron trenes, luego camiones, luego avanzaron a pie. En uno de los últimos pueblos habitados, uno de los miembros tuvo que regresar por problemas de salud. Esa decisión, irónica y cruelmente, le salvó la vida. Los otros 9 continuaron. A partir de ese punto ya no habría más contacto humano. Solo nieve, viento y kilómetros de nada. La temperatura descendía cada día más, y aún así, el grupo mantenía el ánimo.
El diario seguía lleno de chistes. Nadie sospechaba que estaban entrando en un lugar que los locales evitaban deliberadamente. El 1 de febrero de 1959, el clima empeoró de manera agresiva. Vientos fuertes, nieve densa y una visibilidad casi inexistente. El grupo perdió el rumbo brevemente y terminó ascendiendo por una ladera abierta en lugar de descender al bosque, donde habrían tenido protección natural. Aquí ocurre la decisión más debatida del caso. Decidieron acampar ahí mismo, en una pendiente completamente expuesta, en lugar de retroceder unos minutos hacia una zona más segura. Para excursionistas experimentados, esto parece ilógico. Para Igor Dyatlov, específicamente, es una decisión que muchos creen que jamás habría tomado sin una razón importante. La montaña donde acamparon se llamaba Kholat Syakhl, un nombre que proviene del idioma del pueblo indígena Mansi. Su traducción es escalofriante incluso antes de saber lo que pasó después: la montaña de los muertos. Los Mansi evitaban ese lugar, no por superstición ligera, sino porque históricamente era una zona asociada con desapariciones y condiciones extremas. Sin embargo, los excursionistas no parecían preocupados. Montaron la tienda, comieron, escribieron en el diario y se prepararon para dormir. Esa fue la última noche. En algún punto de la madrugada del 2 de febrero de 1959, algo interrumpió la normalidad dentro de la tienda. No sabemos si fue un sonido, una sensación física, un evento natural o una amenaza percibida. Lo único claro es que la reacción fue inmediata y extrema. Los 9 excursionistas abandonaron la tienda casi al mismo tiempo, sin organizarse, sin vestirse adecuadamente y sin tomar el equipo que literalmente les garantizaba la supervivencia. En condiciones normales, esa decisión no tiene sentido. En condiciones de pánico real, lo tendría. Pero el pánico deja huellas, y aquí no las hay. La tienda fue cortada desde el interior con cuchillos, no uno, varios cortes, lo que indica que más de una persona participó. Nadie abrió la entrada principal. Esto sugiere que salir por la puerta no era una opción, o al menos no lo parecía en ese momento. Afuera, la tormenta seguía activa. El frío era letal, y aún así descendieron por la ladera. Las huellas encontradas después muestran que caminaron, no corrieron, como si intentaran mantener el control en una situación que ya se les estaba escapando de las manos. Cuando los equipos de rescate encontraron la tienda semanas después, el lugar transmitía una calma inquietante. Todo seguía ahí: mochilas, botas, abrigos, comida, cámaras. Nada indicaba una pelea interna ni un ataque externo. No había rastros de avalancha, ni árboles dañados, ni señales de animales. Solo una tienda abandonada en medio de la nada, rasgada desde dentro, como si sus ocupantes hubieran decidido que quedarse era peor que enfrentar la noche. Las huellas descendían hacia el bosque, espaciadas y relativamente ordenadas. Para los rescatistas, esto fue uno de los detalles más perturbadores. Si algo los perseguía, no actuaron como perseguidos. Si estaban huyendo de un peligro invisible, lo hicieron con una calma extraña, casi automática. Algo los sacó de la tienda, pero no los empujó a correr. El primer hallazgo fue bajo un árbol grande, en el límite del bosque. 2 cuerpos, descalzos, con ropa mínima. Cerca de ellos, restos de una fogata mal lograda. Las ramas del árbol estaban rotas en altura, como si alguien hubiera intentado trepar, ya sea para observar algo o para escapar. Ambos murieron de hipotermia, pero sus manos mostraban señales de haber estado demasiado cerca del fuego, lo que sugiere desesperación, dolor y una lucha final contra el frío. Entre ese punto y la tienda, encontraron otros 3 cuerpos. Estaban alineados de forma inquietante, como si hubieran intentado regresar al campamento y hubieran caído uno tras otro. Sus posturas indicaban agotamiento extremo. No estaban juntos, no se ayudaban, simplemente se desplomaron. Para los investigadores, esto dibujaba una historia parcial. El grupo salió, intentó sobrevivir en el bosque, y luego algunos comprendieron que la única opción era volver. Nunca lo lograron.
pero aún faltaban 4. Los últimos cuerpos no fueron encontrados hasta meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse. Estaban en una zona más profunda del bosque, en una especie de barranco cubierto. A diferencia de los primeros 5, estos 4 presentaban lesiones internas graves, fracturas de costillas, daños en el cráneo y trauma severo. Sin embargo, lo más desconcertante era que no tenían heridas externas que explicaran esos daños. Los médicos forenses compararon la fuerza necesaria para causar esas lesiones con la de un accidente automovilístico. Una de las mujeres no tenía lengua. A otros les faltaban tejidos blandos del rostro. Oficialmente, esto fue atribuido a animales y descomposición natural, pero el conjunto de lesiones, el lugar donde fueron hallados y la diferencia clara entre estos 4 y los primeros 5 hizo que el caso tomara un giro definitivo. Ya no se trataba solo de hipotermia. Algo más había ocurrido. La investigación soviética avanzó de forma irregular. Se interrogó a los pueblos indígenas cercanos, se descartó un ataque criminal y se analizaron múltiples hipótesis. Al final, el caso fue cerrado con una conclusión tan ambigua que parecía diseñada para terminar la conversación, no para explicar los hechos. La muerte fue causada por una fuerza natural desconocida que los excursionistas no pudieron superar. No hubo culpables, no hubo responsables, no hubo más preguntas oficiales. Los archivos fueron clasificados durante décadas. Con el tiempo surgieron teorías, avalanchas pequeñas, ondas de infrasonido que causan pánico, pruebas militares secretas, errores humanos encadenados. Algunas explican partes del caso, ninguna lo explica todo. Siempre queda algo fuera, un detalle que no encaja, una decisión que no tiene lógica, una reacción que no coincide con personas entrenadas. 9 personas murieron esa noche en una montaña remota. Y más de 60 años después, seguimos sin una respuesta definitiva. El paso Dyatlov no es famoso por lo que se encontró, sino por lo que nunca se pudo explicar. Tal vez fue una combinación de factores. Tal vez un error mínimo amplificado por condiciones extremas. O tal vez algo ocurrió dentro de esa tienda que jamás quedó registrado. Lo único seguro es que nadie volvió a acampar ahí de la misma manera. Y que algunas historias reales dan más miedo que cualquier ficción. Al final, el caso del paso Dyatlov no se trata solo de cómo murieron 9 personas en una montaña remota. Se trata de algo más inquietante. Lo fácil que es perder el control cuando la naturaleza, el miedo y lo desconocido se cruzan en el mismo punto. Eran jóvenes preparados, inteligentes, con experiencia real, y aún así, algo los sacó de su único refugio y los llevó a tomar decisiones que terminaron siendo fatales. No porque fueran débiles, sino porque incluso el ser humano más entrenado puede romperse cuando enfrenta una situación que no entiende. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió exactamente dentro de esa tienda esa noche. Tal vez la verdad se perdió bajo la nieve, el silencio y los archivos cerrados. Pero lo que sí sabemos es que este no es solo un misterio del pasado. Es un recordatorio incómodo de que no todo tiene una explicación clara, de que hay historias reales que no cierran, y de que a veces el terror más grande no viene de monstruos o conspiraciones, sino de la incertidumbre. Ahora dime tú, ¿qué crees que pasó realmente esa noche? ¿Un fenómeno natural extremo? ¿Un error humano encadenado? ¿O algo que nunca se investigó del todo? Te leo en los comentarios. Me interesa saber tu teoría. Y si te gustan este tipo de historias reales, oscuras, bien narradas y sin exageraciones absurdas, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando casos que incomodan, que dejan pensando y que no siempre tienen un final claro. Activa la campanita, deja tu like si este video te atrapó. Y nos vemos en el próximo caso, porque algunas historias no se olvidan tan fácil.